Le damos la más grata y cordial bienvenida al señor Gataz Abu Gataz, internacionalista, que ya está aquí con nosotros en RTL Perú y Conectados TV. Muy buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días a tus televidentes y a tus oyentes. Señor Gataz, estamos viviendo un momento difícil en el país, donde existe una convulsión, y en efecto muchos se están preguntando si es adecuado, si es correcto que la ex primera dama haya sido asilada precisamente en los Estados Unidos de la República de México, a pesar de tener pues una carpeta abierta aquí en el Perú. ¿Eso le da derecho para poder asilarse o en todo caso cuando se inician las investigaciones pertinentes y pueda ser requerida por la ley, pueda ser requerida y deportada de México? Lo que ocurre, Coco, es que el asilo político es una medida de protección para personas que tienen peligro en su integridad física o en su libertad porque son perseguidas políticas. Como tú y yo sabemos, y nuestros oyentes también, la ex primera dama y sus hijos no están siendo perseguidos políticos, no está en riesgo su vida, ni tampoco está en riesgo su integridad. En esa medida, el asilo otorgado por México no es correcto, no corresponde de acuerdo con las normas internacionales. Sin embargo, hemos visto pues que en estos días el presidente de México, López Obrador, ha estado ocultando hechos, tergiversando hechos y, digámoslo con sus letras, mintiendo, ¿no? Para tratar de justificar una situación de persecución que permita otorgar este asilo, ¿no? Ahora, por otro lado, también ha sido denominado como persona no grata el embajador mexicano en nuestro país y ha tenido que salir de nuestra patria. También debería acontecer lo mismo con el presidente de Colombia, que ha manifestado el respaldo total al expresidente Pedro Castillo. En efecto, lo que ha ocurrido con México es que estos actos de intervención en los asuntos internos peruanos han llevado a la relación a un punto muy crítico que ha generado que el Perú llame en consulta a su embajador en México y luego del otorgamiento del asilo, el Perú declare como persona no grata al embajador de México y lo expulse. La situación con Colombia, con Argentina, con Bolivia es similar en la medida en que sus presidentes están realizando comentarios, interfieren en el desarrollo correcto, habitual, normal de nuestra política, y lamentablemente, si es que esto continúa, es posible que el Perú tome decisiones similares, ¿no? Sería lamentable por los vínculos que nos unen con estos países, ¿no? Ahora, finalmente, señor Gataz Abu Gataz, lo mismo nos preguntamos todos. ¿Qué pasa si el presidente, en este caso el expresidente Pedro Castillo, hace el requerimiento ya al gobierno de los Estados de México para que tenga precisamente un asilo en ese país? De acuerdo al presidente, López Obrador ha manifestado que si él lo pide, se lo daría. ¿Es correcto todo ello a pesar de que se encuentra detenido en estos momentos en el Perú, señor Gataz? La situación de Pedro Castillo es completamente distinta. A ver. Para que el asilo político o diplomático proceda, la persona tiene que estar en un lugar sometido a las normas del otro país, a la jurisdicción del otro país. Por ejemplo, tendría que estar en el local de la embajada. Si la ex primera dama estaba en el local de la embajada, procedía el asilo. Pero como el expresidente Castillo no está en un lugar sometido a jurisdicción mexicana, sino que está en prisión, sometido a jurisdicción peruana, por más que México le otorgue el asilo, el Perú no tiene obligación alguna de entregarlo para que sea trasladado a México. La situación es completamente distinta, por ese lado podemos estar tranquilos en tanto esté vigente la orden de apresamiento, ¿no? Ahora, también existe una gran preocupación. Estos hechos han motivado que ya Colombia, Venezuela, en este caso México, Argentina, Brasil, básicamente estén respaldando
el actuar del expresidente Pedro Castillo, y nos estaría llevando a un problema de división en lo que es de la denominación de los países hermanos de Latinoamérica, en este caso en Sudamérica. ¿Qué graves problemas nos podría traer como consecuencia todo ello, señor Gataz Gataz? Coco, lo que ocurre es que en efecto Latinoamérica está dividida. Y es cierto lo que tú dices, hay muchos países con gobiernos de izquierda o de extrema izquierda que están apoyando al señor Castillo, pero también es cierto que hay muchos países que están apoyando a las instituciones democráticas y a la transición constitucional que ha ocurrido en el Perú, que ha llevado a la señora Boluarte a asumir la presidencia. Por ejemplo, los Estados miembros de la Unión Europea están apoyando al Perú, Inglaterra está apoyando al Perú, Australia está apoyando al Perú, Estados Unidos está apoyando al Perú. Es decir, así como hay países que siguiendo intereses políticos están tratando de tapar el sol con un dedo y no ver la realidad y por tanto apoyan al señor Castillo, existe un grueso de países que se dan cuenta de la realidad de lo que ha ocurrido, un intento de golpe de Estado, y que lo que están haciendo es apoyar a la institucionalidad democrática en el país. Entonces, digamos que ahora más que nunca vamos a tener que intensificar nuestras relaciones con esos países y a ayudarnos del apoyo que nos han ofrecido, ¿no? Quisiera yo básicamente entender, primero, todos estos problemas que han acontecido en nuestra patria, ¿podría traer quizá en un primer término un rompimiento definitivo con la República de México? Primera pregunta. Y segundo, ¿cómo entender también que el día de ayer el Congreso de la República haya tomado una decisión del adelanto de las elecciones para el 2024? Aquí hemos estado haciendo las encuestas de todo el Perú y manifiestan de que de inmediato se dé para el 2023. Caso contrario, no más muertes, porque ya son más de 20 muertos y en otros casos a otros presidentes los han sacado con 1, con 2 muertes, ya van 20 y aquí absolutamente no pasa nada. ¿Esto no confunde en este caso a los que están opinando referente a la tranquilidad que debe de existir en un país, en un cambio democrático? Bueno, respecto a la primera pregunta, en efecto, este tipo de actos de injerencia en asuntos internos peruanos, violatorios del derecho internacional, pueden llevar a una ruptura de relaciones diplomáticas. Ahora, en el derecho internacional y en las relaciones internacionales, nada es permanente o eterno, ¿no es cierto? Las relaciones se pueden romper, se pueden retomar, pero en este momento están en una situación sin duda tensa, por un lado. Ahora, por otro lado, el acuerdo del Congreso de convocar elecciones responde a una votación mayoritaria de un ente de composición democrática elegida por el pueblo. Sin duda pueden haber opiniones en el sentido de que se debe haber hecho antes o en un punto intermedio, en fin. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que este proceso de toma de decisión de que las elecciones sean en el 2024 ha implicado una serie de informes, sobre todo de los organismos electorales, que se han basado en lo que ellos consideran que le conviene al país y lo que implica el cumplimiento de las normas vigentes sobre procesos electorales. Sin duda es muy lamentable lo que está ocurriendo en las calles, porque entiendo pues que hay gente que puede no estar de acuerdo con esto y está saliendo legítimamente a protestar, pero también hemos visto informes periodísticos que evidencian que en las protestas legítimas hay personas infiltradas, correcto, vinculadas con el terrorismo, o incluso sentenciados por terrorismo que ya salieron en libertad, que pareciera que son los que están motivando estos actos violentos que llevan como consecuencia a la lamentable muerte de nuestros compatriotas. ¿Eso puede confundir en el ámbito internacional? Sí, sin duda, pero precisamente esa es la labor de los embajadores en nuestro país, ver lo que realmente está pasando e informar a sus gobiernos sobre lo que realmente pasa. Esa es la labor de los embajadores, ¿no? Informar. Entonces, por eso llama mucho la atención que teniendo estos países a sus embajadores en el Perú, estos no tengan la capacidad de ver lo que ocurre en la realidad, de analizar los informes periodísticos, los informes de la Defensoría y demás,
y simplemente oculten la verdad, o siendo los embajadores quienes realmente transmiten lo que está ocurriendo en el país, sean los presidentes de esos países los que no hacen caso a sus embajadores y luego tergiversan la verdad y salen con un mensaje completamente distinto, ¿no? Esa es la situación. Esa es la situación. Señor Gataz Abu Gataz, eternamente agradecido. Las versiones que usted vierte nos da una tranquilidad y nos amplía, pues, básicamente para poder hacer entender a nuestros gentiles televidentes y oyentes cuál es realmente el fondo, de acuerdo al marco legal internacional, cómo se debe de llevar a cabo este tipo de acontecimientos. Muchísimas gracias, señor Gataz Abu Gataz, y si desea acotar algo más adelante. Sí, solamente un comentario final. A los peruanos y peruanas que están en el exterior, tranquilidad. El hecho de que las relaciones diplomáticas se vean afectadas no afectará para nada su condición en el extranjero, en cualquiera de estos países. Eso no va a variar en nada. Perfecto. Qué importante punto final que usted le pone para tranquilidad de nuestros hermanos, que también son muchos peruanos que viven en México, y al acontecer estos hechos obviamente existe una preocupación. Gracias, señor Gataz Abu Gataz, un fuerte apretón de manos y estaremos molestándolo en cualquier instante. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias.